Todos los partidos e instituciones, sin distinción alguna, desde la vanguardia, órgano del Partido Socialista, hasta el radicalismo en todas sus variantes, desde los cabizbajos conservadores hasta los hombres de forja, pasando por los nacionalistas, los rupturistas y los neutralistas, los católicos y los liberales, la acogieron con ardorosa esperanza. Naturalmente, esa simpatía se fundaba en un equívoco colosal. La embajada británica estaba convencido que era un movimiento prorradical orientado hacia la ruptura, mientras que los alemanes suponían que el golpe era inspirado por los Estados Unidos. El gobierno norteamericano tenía la convicción de que estaba tramado por Alemania, pero casi todos estaban profundamente equivocados. Ni los propios participantes del golpe palaciego sabían realmente a dónde irían a encaminar sus pasos. La conclusión crítica sobre la confusión de las grandes potencias se fundaba en que el golpe era de inspiración puramente nacional. Si bien toda la Argentina estaba perpleja frente al golpe militar, el estalinismo, en cambio, tiene el mérito singular de percibir que nada bueno puede salir del acontecimiento. El diario comunista La Hora afirmaba: el país fue sorprendido por el golpe militar reaccionario. Este golpe estalló cuando el movimiento de unidad democrática nacional estaba creciendo y desarrollándose y se aprestaba a resolver por sus propias fuerzas todos los problemas que afligen a la nación. El comunismo volvería a equivocarse en el 45, en el 55 y en el golpe del 76. Siempre, claro, a favor de los sectores más reaccionarios. El golpe se debatía en intrigas. El primer presidente fue el general Rawson. Era un general aficionado a la vida del Jockey Club, al chisme banal y a las buenas maneras. Naturalmente también a la sedición. Iba de un espectro al otro, del nacionalismo neutralista al liberalismo rupturista. Tenía numerosos amigos en todos lados y ninguna idea en parte alguna. Duró 48 horas. Le siguió el general Pedro Pablo Ramírez. Al prestar juramento, dos grupos claramente antagónicos competían frente a la Casa de Gobierno en manifestar sus consignas. Uno de ellos gritaba nacionalismo y neutralidad. Del otro núcleo partían voces que propugnaban democracia y libertad. Este carácter mixto del gobierno militar se disiparía en pocas semanas. ¿Qué significaba este curioso golpe? El 4 de junio, en tanto empieza a adoptar medidas de corte nacionalista económico, interviene la famosa CADE, Trust Eléctrico Internacional, nacionaliza empresas eléctricas como la ANSEC del interior y empieza a adoptar una política de nacionalismo industrial muy claro, suscita la aversión de toda la partidocracia, que ya había 13 años antes conspirado contra Irigoyen, que va a conspirar contra el triunfo del coronel Perón, que va a conspirar para derribarlo a Perón en el 55, que va a conspirar para arrojar a la señora Isabel de Perón en el 76. En suma, el sistema de partidos que Perón llamaba con mucha agudeza la partidocracia. El ejército no podía escindirse de nuestras luchas políticas. Desde los albores de nuestra patria, había sido un socio activo de los principales acontecimientos. Más allá del peso de la historia, al estallar la Segunda Guerra Imperialista, ejercían su influencia ideológica sobre sus cuadros los dos bandos imperialistas. Los alemanes nazis comprendían muy bien la imposibilidad de lograr un alineamiento argentino en su acción militar. Sus aspiraciones se reducían a mantener la neutralidad todo el tiempo posible. Había otro neutralismo que no se fundaba en sus inclinaciones por el nazismo, sino, más bien, en la antipatía por los militares del bando democrático, responsables de la década infame, visualizados como los explotadores tradicionales del país. No es cierta la afirmación vulgar acerca del nazismo de algunos oficiales por la influencia germánica en la fuerza militar.
Este germanismo de oficio no iba ni podía ir más allá de sus límites lógicos. Si bien la enseñanza de la historia nacional era tan deficiente en las escuelas militares como en la universidad, el papel jugado por las Fuerzas Armadas en la historia argentina, la guerra civil y la conquista del desierto era tan notorio que un oficial del Estado Mayor estaba mejor informado del pasado del país que sus equivalentes universitarios de la pequeña burguesía. La tradición nacional vivía con más fuerza en el ejército que en la universidad. En los países semicoloniales o dependientes, un sector del ejército asume cíclicamente la representación de los intereses nacionales ante la debilidad manifiesta de la burguesía nativa o la descomposición de los viejos partidos. El ejército irrumpía en la política bajo la presión de necesidades históricas que sus propios jefes ignoraban. Si el 4 de junio el ejército asume el poder y ejecuta numerosas medidas de nacionalismo económico, esto se debía esencialmente a la bancarrota de los viejos partidos populares y a la carencia de una burguesía nacional. Los nacionalistas del 4 de junio eran un disparate. Aborrecían las revoluciones, las reformas, las plebes, los iluministas, los aparatos de laboratorio, los instrumentos mecánicos en general y la regla de cálculo, Descartes y los enciclopedistas, el comunismo y el radicalismo, el liberalismo y el estúpido siglo XIX. Era el viejo nacionalismo de la fronda, anti-extranjero, anti-obrero, aristocrático y elitista. Era a estos hombres que Perón debía sortear para alcanzar un espacio desde donde llevar adelante sus objetivos. El 4 de junio solo podía salvarse trocándose en 17 de octubre. Perón proyectó la revolución al darle contenido social. La industria nacional sustituye con anticuados equipos los productos industriales que las metrópolis se ven impedidas de vender por la guerra. El golpe militar había puesto al descubierto un proceso silencioso que se venía gestando en la economía de antaño puramente agropecuaria. La Argentina se volvía industrial. En 1935 había 437.816 trabajadores ocupados en la industria manufacturera. En 1946 ascendía a 1.056.673.